Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy venimos cargados con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que ha dejado a muchísimos con la boca abierta y con miles de preguntas. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que, aunque ya llevan un tiempo separados, vuelven a estar en boca de todos por algo realmente inesperado. ¿Listos para descubrir qué es lo que está ocurriendo? Porque esto, amigos, es digno de una telenovela. Y antes de que se nos escape un solo detalle, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque cada semana traemos contenido que no querrán perderse. Y ahora sí, vayamos al grano, porque la intriga es palpable. ¿Qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues parece que el destino, o quizás el amor, o quién sabe qué fuerza misteriosa, ha decidido volver a cruzar sus caminos. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que la historia de Can y Demet es una de esas que nos enamoró a todos. Desde su química explosiva en Erkenci hasta su romance público, su relación fue un torbellino de pasión, intensidad y, seamos honestos, también de drama. Rompieron hace ya un tiempo y cada uno siguió su camino, él enfocándose en su carrera internacional, ella consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero aquí viene lo jugoso. Las últimas semanas y especialmente la jornada del 16 de diciembre de 2025 han estado plagadas de rumores, avistamientos y, sobre todo, de una conexión que parece imposible de ignorar. Se rumorea y las pruebas, aunque escasas, apuntan en una dirección muy clara: Can y Demet podrían estar dándose una nueva oportunidad. Así como lo oyen. El exnovio y la exnovia, la pareja que tanto suspiramos por ver junta de nuevo, parece que están jugando con nuestros corazones y, lo que es más importante, con las expectativas de miles de fans alrededor del mundo. Para empezar, hablemos de las pistas. Todo comenzó con una serie de coincidencias que, para los más observadores, no eran coincidencias en absoluto. Varios medios turcos y cuentas de fans en redes sociales comenzaron a notar que Can Yaman y Demet Özdemir estaban compartiendo, de forma casi simultánea, publicaciones en sus historias de Instagram que parecían indicar que se encontraban en los mismos lugares. Primero fueron las ciudades, luego los restaurantes, e incluso algunos detalles sutiles en el fondo de sus fotos que gritaban: «Estamos juntos». Al principio muchos lo descartaron como simples coincidencias, porque después de todo, son dos celebridades con agendas apretadas y círculos sociales que, aunque se solapan, no tienen por qué significar nada. Pero la cosa se puso seria cuando surgieron fotografías. Sí, fotografías. Aunque al principio eran muy borrosas y parecían tomadas a distancia, se veía a dos figuras muy parecidas a ellos saliendo de un mismo evento privado en Estambul. Y luego el golpe maestro, unas semanas más tarde, y ya hablando del 16 de diciembre, se filtraron imágenes más claras, aunque todavía granuladas, donde se veía a Can y Demet entrando juntos a un exclusivo hotel boutique en el corazón de Estambul. No era un evento público, no había cámaras oficiales, solo un intento, aparentemente fallido, de discreción. Y ahí es donde la noticia explotó. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Millones de fans de Erkenci se volvieron locos. Los hashtags #CanDemet Forever, #Reunión Estrella, y #Lo que el destino une, se apoderaron de Twitter y TikTok. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todos volviéramos a sentir esa magia que desprendían en la pantalla. Se reavivaron los debates sobre si su relación anterior fue real o puro marketing, sobre si realmente se amaban y se separaron por presiones externas o incompatibilidad, o si, como ahora parece insinuar la vida, simplemente el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. La nostalgia colectiva se desató y los recuerdos de los momentos icónicos de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, inundaron las plataformas digitales. Se compartieron clips de sus escenas más románticas, citas memorables y hasta momentos de su vida cotidiana que se hicieron públicos, alimentando la llama de la esperanza. Ahora analicemos qué podría estar detrás de esta posible reconciliación. Por un lado, tenemos a Can Yaman, quien ha estado inmerso en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde se ha convertido en un ídolo. Ha estado trabajando en series de televisión y películas, y se le ha relacionado con otras mujeres, pero nunca nada que pareciera cuajar de forma tan seria como para dejar atrás su pasado. Su carrera ha tomado un rumbo internacional ambicioso,
y ha demostrado una gran capacidad para conectar con audiencias diversas. Sin embargo, es sabido que su relación con Demet ocupó un lugar especial en su vida, y el éxito que alcanzaron juntos fue monumental. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado su exitosa carrera en Turquía, protagonizando dramas que han sido aclamados por la crítica y el público. También ha tenido sus relaciones, pero ninguna que haya capturado la atención mediática y de los fans de la misma manera que la que tuvo con Can. Ella se ha labrado una reputación como una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar personajes complejos y conmovedores. Su trayectoria en solitario ha sido impresionante y ha demostrado su independencia y su fuerza como artista. Entonces, ¿qué ha cambiado? Podría ser que ambos, después de un tiempo separados, hayan madurado. Quizás se han dado cuenta de lo que perdieron. O tal vez simplemente las circunstancias de la vida los han llevado a reencontrarse en un momento en el que ambos están más receptivos, más abiertos a la idea de volver a intentarlo. Las presiones de ser una pareja famosa son enormes, y es posible que la intensidad de esa etapa los haya abrumado. Ahora, con más experiencia y quizás con una perspectiva diferente, podrían estar abordando las cosas con más calma y madurez. La madurez personal y profesional que ambos han adquirido por separado podría ser la clave para superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo vivido, para entender mejor sus propias necesidades y las de su pareja. Los medios turcos, como era de esperar, han estado a la caza de declaraciones. Y hasta ahora, ni Can ni Demet han confirmado ni negado nada de forma explícita. Sus representantes, por su parte, se han mantenido en un prudente silencio, lo que, para muchos, es una señal más de que algo está pasando. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo habla más que las palabras. Si fuera una simple amistad o un encuentro casual, probablemente ya habrían salido a desmentirlo para evitar especulaciones. El hecho de que no lo hagan alimenta aún más los rumores y las esperanzas de los fans. Este silencio estratégico, lejos de disipar las dudas, las ha avivado, creando una atmósfera de expectación que raya en lo eléctrico. Cada día que pasa sin una declaración oficial, la intriga aumenta, y los seguidores se aferran a cada indicio. Lo que sí es cierto es que su química en pantalla era innegable. Eso es algo que nadie puede negar. Cuando compartían escenas en Erkencikus, la chispa era eléctrica. Esa complicidad, esa forma de mirarse, de reír, de interactuar, conquistó a millones. Y esa conexión, aunque hayan pasado años y hayan tenido otras relaciones, parece que sigue latente. Los fans no solo extrañan la pareja en la ficción, sino también la pareja en la vida real, porque proyectaron en ellos sus propios sueños de amor y romance. La magia que crearon juntos en la televisión trascendió la pantalla, y esa huella emocional es difícil de borrar. La fuerza de su conexión, esa electricidad palpable, es algo que trasciende la mera actuación y que muchos creen que solo puede surgir de un sentimiento genuino. ¿Y qué pasaría si realmente volvieran? Sería un bombazo. Las productoras estarían frotándose las manos. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por ellos dos, ya con la experiencia de haber sido pareja y con una madurez que seguramente se reflejaría en sus interpretaciones. Sería un éxito asegurado, un fenómeno mediático sin precedentes. La nostalgia, combinada con la emoción de verlos juntos de nuevo, crearía una expectación masiva. El potencial comercial y artístico de un regreso así sería incalculable. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming competirían por hacerse con los derechos de una producción que, de antemano, estaría destinada al éxito global. Pero también hay que ser cautos. Las segundas oportunidades no siempre funcionan. El camino ya lo recorrieron, y saben cuáles fueron los obstáculos. Si deciden intentarlo de nuevo, tendrán que estar preparados para enfrentar esos mismos desafíos, quizás con más fortaleza y un entendimiento mutuo más profundo. Y por supuesto, el escrutinio público será aún mayor. Cada paso que den, cada foto que se filtre, cada palabra que digan será analizada al milímetro. El peso de la expectativa será considerable y la presión mediática, que ya fue un factor en su separación anterior, podría intensificarse. Necesitarán una base sólida y una comunicación impecable para navegar por estas aguas turbulentas. El 16 de diciembre de 2025, pues, se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Es un día en el que la esperanza se ha reavivado, en el que las especulaciones han alcanzado su punto álgido. Y aunque todavía no tenemos confirmación oficial,
la suma de los indicios es realmente reveladora. Las redes sociales arden, los foros debaten, y los corazones laten con más fuerza ante la posibilidad de que esta querida pareja turca decida volver a apostar por su amor. Es un momento de gran efervescencia para la comunidad de fans, donde cada pequeño detalle se convierte en una pista a descifrar. Para cerrar, podríamos decir que si bien la confirmación oficial aún no ha llegado, todo apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir están más cerca que nunca. Los avistamientos, las coincidencias, la falta de desmentidos, todo configura un escenario de posible reconciliación que tiene a los fans en vilo. Es una historia que sigue escribiéndose y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselas al detalle. La incertidumbre aún reina, pero la ilusión de los seguidores se ha disparado, y las conversaciones sobre su posible regreso continúan a flor de piel. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes, una que sin duda ha dado mucho que hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que esta vez podría funcionar? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos su opinión, porque sus reflexiones son súper importantes para nosotros y para toda la comunidad. Queremos saber si están tan emocionados como nosotros con esta posibilidad. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más intrigantes del mundo del entretenimiento, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y lo más importante, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra gran familia para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. ¡Chao!